Y acá hablamos de trabajo, modernidad, de programas de búsqueda laboral. Horacio Llobet es un experto con su aplicación de juegos para la búsqueda laboral, experto en recursos humanos, tecnología. ¿Cómo estás, Horacio? Hola Hugo, Agustina, hola Delphi. Hola, Un qué placer, querido, gracias por ¿Qué venir. tenés para contarnos de nuevo? Hoy estamos hablando un poco de cuáles van a ser los empleos del futuro, ¿no? Que hay como bastante movilidad en todo lo que está hablando para los próximos 5 o 10 años. ¿Y qué vamos a explicar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué estudiar? ¿Hacia dónde enfocarse hacia el mundo del mañana? Hace poquito salió un informe del Foro Económico Mundial donde se hablaba cuáles iban a ser los principales focos de empleos del futuro, ¿no? Y uno de los, principalmente está hablando, que hoy tiene que ver con lo que ya todo el mundo está hablando, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Claro. Digo, uno de los empleos más buscados va a ser especialista en inteligencia artificial. Principalmente porque vamos a necesitar que se automatice muchísima información, pero también con esto que hablamos de la inteligencia artificial generativa, ¿no? De cómo generar información que ayuden a las ¿Qué están empresas y buscando a las las organizaciones empresas? a mejorar todos esos procesos. ¿Qué están buscando las empresas hoy? ¿Qué perfiles en particular? Vos atendés a muchas. Sí, mira, hoy salió también otro informe hace poquitito donde dice que el 70% de los especialistas en recursos humanos de toda Latinoamérica están como replanteando todo lo que es la estrategia de recursos humanos en el futuro, porque veníamos como... Claro. Recursos humanos había un poquito más rezagado en el mundo de la tecnología y que después de la pandemia se tuvieron que empezar a subir un poquito a tono con lo que estaba Hasta hace sucediendo. un tiempo eran programadores, se buscaban programadores a como sea. Exactamente. Ahora, Igualmente sigue faltando programadores en toda Latinoamérica. Siempre estamos en el debe. Bueno, imagínense que estamos hablando que de acá al 2025 el Foro Económico Mundial dice que vamos a estar necesitando 97 millones de puestos de trabajo nuevos que hoy ni existen. Así que imagínense cómo vamos a tener que empezar a Wow. correr y mucho más en Argentina. Un montonazo. ¿Cuáles son esos? Especialistas en inteligencia artificial, ingenieros en robótica, especialistas en todo lo que esté relacionado a sostenibilidad, ¿no? A cómo empezamos a cuidar un poco más el mundo, a todo lo que es energías renovables, a bajar todo lo que estamos con el efecto invernadero, a todo lo que esté relacionado a marketing digital y comercio electrónico. Una de las demandas mucho más fuertes que se está esperando, que ustedes seguramente lo conocen, Freddy Vivas, que es Sí. especialista en inteligencia artificial, Ha venido aquí dice, muchas uno de los veces. puestos más fuertes que se va a buscar es el data storytelling. O sea, el data storytelling, que es los especialistas en data, en información de todo Claro. lo que es la data analytics y cómo empezamos a tener y empezar a crear el storytelling referente a los empleos del futuro. Es decir, bueno, con toda la información que tenemos, ¿no? Que hay muchísima hacemos? información. Claro. ¿Qué hacemos para ser mucho más Eso es clave. asertivos? Es decir, Ahora, esto, Horacio, digo, porque uno piensa, yo decía al principio del programa, no quiero ver mucho Black Mirror, ¿no? Entonces vamos a ir a bajar a la realidad. ¿La viste y toda? Me tengo que ver la última temporada, la que se estrenó ahora, que no yo la vi el vi. primero de la última, nada más. Ah, bueno, bueno. Está lindo, Gran está serie. bien. No sé. Pero, o sea, hay algunos capítulos que van como muy más allá, ¿no? Y uno se asusta un poco. Entonces, por eso digo, no vamos a creernos demasiado Black Mirror, pero bajemos a la realidad acá con Horacio. Digo, ¿qué tanto pueden afectar la inteligencia artificial en los trabajos de hoy? Es decir, ¿puede llegar ese bendito día que tantos temen en el que la inteligencia artificial le quite el trabajo a un ser humano? Pregunto, por ejemplo, en el caso del periodismo ya hay aplicaciones creadas con inteligencia artificial que escriben notas enteras sin la necesidad de un periodista. Sí, bueno, Sí, eso lo recopilan conozco datos, yo como ¿no? periodista. Los articulan. Obviamente no es una nota, digo, vos la lees, No son y nota es una de autor. nota, claro, se Bien nota que informativa, pero muy informativa, cumple. básica para lo que es información. Eso tal vez haga que, bueno, el periodismo evolucione hacia otra cosa, tal vez volver a ese periodismo más literario, lo que antes le llamaban el nuevo periodismo. No sé, estoy pensando en voz alta, pero digo, ¿cómo lo ves vos? ¿La inteligencia artificial le puede sacar el trabajo al ser humano? ¿Puede hacer que el ser humano transforme su método laboral? ¿Cómo lo ves? absolutamente. Para mí vino una transformación. En su momento nosotros cuando vivimos la revolución industrial, que la leímos en los libros o nos las contaron, hubo gente que dejó de hacer rueda de carreta para hacer rueda de autos, Claro. empezó a hacer carreteras. Digo, va a haber trabajos que van a empezar a desaparecer. Hace poquito vimos en la autopista Ilia que desapareció el peaje y Claro. automáticamente pasamos. Algo que Chile lo viene haciendo ya hace muchos años en otros muchos años, países. Digo, hay tareas monótonas, aburridas, que no generan valor a la sociedad. Una persona en un peaje, siempre lo digo, con ruido, bocinazo, intoxicación de dióxido de carbono de los autos, digo,
Si eso lo puede hacer un robot, lo puede hacer una máquina o algo distinto. O sea, Digo, se trata de darle al ser humano trabajos más enriquecedores. mucho más enriquecedores. Sí, que agreguen el valor humano. Que agreguen el valor humano. O sea, Porque por el ejemplo, otro son recopilaciones de información Exactamente, o ese Hugo. tipo de cuestiones. Yo pienso en los tableristas que armaban los diarios antes y cuando se vino la pantalla en los 90, perdieron ese laburo. Es decir, muchas cuestiones artesanales me parece que dejan, son las primeras afectadas, ¿no? Exactamente, va a haber una transformación dentro del mundo del trabajo donde muchas tareas van a ser automatizadas, pero vamos a estar divirtiéndonos algo muy interesante, que va a haber un mundo que va a ser cada vez más digital, pero más humano. O sea, claro. hoy la tecnología cada vez más fuerte, pero por ejemplo, un médico que hace un diagnóstico, hoy lo va a poder, a través de la inteligencia artificial, poder constatarlo con millones de información en el mundo, que antes quizás nos quedamos ahí solamente con esta Y en información. ese camino de la transformación, ¿dónde estamos parados? Me refiero en materia capaz de capacitación, ¿no? Digo, hoy quien se quiere formar para este empleo del futuro de la inteligencia artificial, ¿dónde se tiene que capacitar? Mira, hoy hay millones de cursos que existen en el mundo, ¿no? Desde el MIT, de Coursera, que es una de las una academias más plataforma. grandes del mundo digitales. Sí. Digo, ayer tuve la oportunidad de conversar con un especialista en educación. Me decía, Horacio, lo que nos va a pasar en los próximos años es que las carreras universitarias tradicionales, como estamos acostumbrados, van a empezar a desaparecer. Porque ya voy a hacer un par de años de una carrera que me gusta, pero después voy a hacer algo que le agregue del MIT sobre inteligencia artificial, algo de robótica. ¿Y cómo me recibo? ¿Cómo tengo el título? Bueno, va a haber un nivel de scoring que vamos a ir sumando puntos y te vas a poder Sí, o titular. va a estar Interesante incluido eso. quizá en el plan de estudio, ¿no? Exactamente. Podría ser. Hay una Exactamente. discusión que tiene que ver con la verdad, que es una discusión interesante, por ahí más filosófica, pero lo planteo en relación a un caso concreto de un juicio o de una demanda judicial que se presentó en Estados Unidos basada en realidad artificial. El tribunal, cuando leyó, se dio cuenta que todas esas citas que estaban ahí... Las había inventado la las había inteligencia inventado. artificial. Correcto. Entonces perdió un juicio multimillones. Es un caso muy interesante para ser analizado porque también en otras áreas puede pasar lo mismo. Pienso la ciencia médica, por ejemplo. Un diagnóstico que se supone que está basado en lo mejor y de repente la erra también, ¿no? Es decir, la máquina, el error de la máquina, en todo caso, o humano al consultar la máquina o darle el lugar de la verdad a la máquina. Absolutamente, digo. Hoy las máquinas de inteligencia artificial van a ser un medio que nos van a poder ayudar a encontrar mucho más información. Yo me acuerdo cuando yo vine a estudiar a Buenos Aires, tuve que ir a una biblioteca, agarrar libros, sacar fotocopias. Digo, hoy uno puede buscar Todo Wikipedia, por internet. Digo, Lo tenés el acá en el acceso a la teléfono. información, a la educación y a poder constatar datos, los vamos a tener presente. Ahora, tenemos que chequear los datos, tenemos que Claro. estar seguros. Digo, es más información para poder constatar Claro. o tomar mejores decisiones. Ahora, todo lo que viene hacia adelante, por ejemplo, lo que hablamos de la inteligencia artificial, se va a convertir en la convergencia de la mayor generación de empleo de la historia del mundo. O sea, vamos a vivir algo que nunca sucedió en el mundo. Entonces, ahora vamos a tener que tener puestos de abogados que estén, en lugar de muy orientado a lo penalista, a lo laboral, van a tener que estar a la ciberseguridad, Claro. a cómo poder ponerle un Claro, porque se guarday crean- de la ética también, Se ¿no? crean nuevos problemas, entonces... ¿no? Exactamente, También. vamos a estar con nuevos problemas. Sí, el tema de las fuentes es interesante, ¿no? Tanto las fuentes médicas como las periodísticas. Es decir, que no nos vetan gato por liebre, ¿viste? Porque te arman una fuente y vos crees que eso es cierto y capaz que la fuente es inventada. Estoy pensándolo en términos del dilema que plantea la verdad, porque hay tanta información, qué sé yo, hay quienes se informan a través de las redes sociales. Y hay que decir que las redes sociales no son medios de comunicación, Claro, tal cual. que Absolutamente. tienen estándares de calidad, que respetan niveles de supervisión en cada uno de los estamentos y que pasan por otros requisitos. Es decir, que también está eso, ¿no? Como para analizar a propósito del tema. Absolutamente. Nosotros que estamos muy metidos dentro del mundo digamos, del empleo, de la tecnología y demás, lo que se está viendo para los próximos años es que va a haber un foco muy fuerte en todo el crecimiento tecnológico e inteligencia artificial como un eje muy principal, pero también algo que va a destacar mucho al humano es cómo nos diferenciamos con la inteligencia emocional. Hoy el ser humano tiene que empezar a trabajar en habilidades que estaban mucho más quedadas, que tienen que ver Claro. con la habilidad de adaptarse, la habilidad de aprender, va a ser tan importante como desaprender, porque hoy no nos podemos quedar, hoy todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero también la inteligencia emocional, cómo controlamos las emociones y cómo lo vamos controlando, eso va a ser una de las habilidades más buscadas en el ser humano. Por lo cual, no solo importa cómo estudiamos tecnología, sino también cómo estudiamos las habilidades de estas famosas soft skills, que son las que nos van a diferenciar
diferenciar en el momento de buscar un trabajo. Y el famoso ChatGPT, ¿cómo pensás que va a avanzar? Porque hoy todo el mundo ¿Te lo acordás usa, del ¿no? ChatGPT? Se divierten un montón con el ChatGPT. Algunos lo utilizan, bueno, lo han prohibido en universidades porque muchos lo utilizan para hacer sus estudios. Creo que incluso el caso que vos mencionás, Hugo, este abogado, se lo había preguntado al ChatGPT. Ah, Me puede parece ser. que fue ese chat quien le tiró estos casos que nunca habían existido, ¿no? Porque comete Como errores. jurisprudencia. Comete. Digo, ¿cómo puede evolucionar eso? Que hoy lo usamos tal vez para divertirnos, pero... Mira, el ChatGPT creo que fue lo primero que apareció para acercar la inteligencia artificial a los A la humanos. gente, claro. ¿no? Porque uno lo escuchaba y era como de los nerds o de los programadores. ¿Qué era inteligencia artificial? Era Claro. como... Era algo que una nube. Bueno, hoy el ser humano común y corriente tuvo la oportunidad de interactuar y entender, escribo, me trae información, busca. Y eso hace que por lo menos, para mí, lo más importante del ChatGPT fue este acercamiento, ¿no? De lo tecnológico Claro. que parecía que era para pocos, para todos. ¿Cómo va a ir evolucionando? Bueno, creo que es el gran dilema que tenemos ahora para adelante. Todo lo tecnológico cuando aparece, bueno, en los Claro. próximos años, ¿cómo se va? Abre bastante metiendo el en paraguas igual, ¿viste? Siempre cuando va a responder. No te dice esto. Sí, no. Siempre Fíjense dice, que cada vez tiene más guarray para cuidarse, ¿no? Sí, Esta se información cuida mucho. se puede Salvo- contratar. Salvo, y acá es cuando nuestro Que llame productor ejecutivo Peckerman. me va a sacar del aire, cuando le preguntaron quién era más grande, si Boca o River, respondió muy claramente que el club que tenía más logros era River. Acá nuestro productor ejecutivo me saca del aire. Claro. No, el tema es la verdad, ¿no? Como cuestión de fondo. ¿eh? No, yo creo que... Si queremos saber más de futuro, te vamos a llamar. sí. Yo creo que lo más importante que por lo menos tenemos en Argentina es cómo empezamos a trabajar lo educativo para esto que se viene hacia el futuro. Totalmente. Ah, eso sí, es clave. interesante. Es un gran Parece debate. interesantísimo escucharte. Gracias, Gracias por ¿eh? venir. Un placer, muchas gracias por la invitación.